Bien, en esta noche quiero tomar como texto base la tercera epístola del apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 11, que dice así: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este versículo es significativo porque nos está hablando acerca de una de las cosas que normalmente nos has enseñado que no debiéramos hacer: imitar. Siempre se nos ha pedido que seamos auténticos, que no estemos imitando a otras personas porque no nos vemos bien en lo que estamos haciendo. Y creo yo que una de las situaciones que normalmente queremos hacer es imitar a aquellos que causan nuestra admiración. Nos sentimos subyugados cuando vemos a una persona que tiene un carácter inalterable, que se mantiene con su nobleza en los tratos, que tiene facilidad para comunicarse, que tiene macizos sustantivos y verbos comprometedores cuando está hablando. Nos encanta ver a las personas que tienen una facilidad para encontrar soluciones creativas y que no se empantanan en el ejercicio de una crítica estéril. Esas personas siempre llaman nuestra atención, siempre aquellos que nos gusta, nos agrada tratar, tienen una situación concreta que nos está llamando la atención y que queremos imitar. La Biblia dice: no imites lo malo, sino lo bueno. Y eso es muy importante porque se está refiriendo a la posibilidad que tenemos todos nosotros de utilizar nuestro albedrío cuando estamos viendo delante conductas buenas y conductas malas. Y esto significa que aun cuando se trate de nuestros padres y estos están realizando alguna conducta que a la luz de las Escrituras no es buena, no deberíamos imitarlos. Pero es importante en esta ocasión que reflexionemos lo que dice la Biblia y veamos cómo no se trata de un versículo aislado, sino que hay distintos versículos que nos están invitando a imitar al más perfecto de todos, porque cuando se refiere a Dios, Dios es la suma de todas las perfecciones. Así es que imitar a Dios, aunque resulte una frase excesiva, es bueno porque Dios es misericordioso. Ahora, es claro que no podríamos imitar a Dios en su omnisciencia. Solamente Él es omnisciente. Tampoco podríamos imitar a Dios en su omnipotencia. Solamente Él es todopoderoso. Tampoco podemos imitarlo en su omnipresencia, pues Él es el único que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Si nos fuéramos a la parte más alta de los cielos, ahí está Él. Y a lo más profundo de los abismos, ahí está Él. Pero solamente Él puede serlo. Pero imitar a Dios se refiere a aquellos rasgos particulares que sí es posible que alumbren nuestro corazón y nos animen a ser cada día mejores. Por ejemplo, veamos lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Ahí dice así el apóstol San Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí está hablando de una situación muy especial y que resulta perfectamente entendible para todos nosotros cuando pensamos que un hijo lo que va a hacer es
intentar imitar a su papá. Una hija intentará imitar a su papá o a su mamá. Lo hará porque eso es lo que tiene enfrente, es el modelo que tiene y por lo tanto tendrá interés en imitar a papá y a mamá. Y quiero decirles que en algunas ocasiones me ha tocado conocer a personas que nunca trataron con sus padres biológicos y sin embargo pues caminan exactamente igual que su padre, caminan igual que su mamá y nunca trataron con ellos. Eso es verdad, pero aquí se trata de imitar, es decir, de buscar de manera consciente realizar algunas conductas que son dignas de ello. Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En la Biblia encontramos diversos ejemplos que deben llamar nuestra atención. Por ejemplo, encontraríamos a Daniel. Daniel es digno de imitar en una actitud que destaca por encima de muchos y era su disposición para orar. Desde joven busca a Dios con todo su corazón y tiene un placer inefable en los momentos en que se presenta delante de su Creador para honrarle a través de la oración, comunicándose. Daniel capítulo 6 versículo 10 dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Había sido publicado un edicto de parte del rey y en este edicto se prohibía que cualquier hombre clamara o pidiera a otro Dios que no fuera el rey. Sin embargo, Daniel todo el tiempo había mantenido esa búsqueda de Dios. Con todo su corazón se presentaba delante del Creador en un afán único y maravilloso de honrar a Dios y de escuchar su voz. Pero ¿por qué razón debemos orar? ¿Cuáles son los motivos que debiéramos de tener para sentirnos animados a orar? El primero es porque la oración es comunicación con Dios y también es la posibilidad de recibir respuesta de parte de Dios. Orar a Dios es acercarnos delante de su presencia y disfrutar de ese privilegio único que nuestro corazón puede tener, hablar con Dios. ¿Sabes? No hay placer tan grande como poder acercarnos a nuestro Creador. La Biblia dice que fuimos creados teniendo en nuestro corazón necesidades de eternidad y esto nos lleva en un momento a no sentirnos conformes con la vida que tenemos, sino buscar más allá de nuestra situación y buscar a Dios es siempre un descanso para el alma a través de la oración. La oración también debe de realizarse porque a través de la oración recibimos fortaleza. ¿Cuántas veces hemos llegado a sentirnos tristes hasta más no poder? Cuando tenemos que pasar por esos momentos que a veces ni siquiera queremos recordar porque nos causan tristeza y nos sentimos desamparados, necesitamos ayuda. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos
en el capítulo 61, versículos 2 y 3. Ahí dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. La oración en tiempo de angustia, de necesidad, es especial porque nos permite colocarnos, sentirnos en los brazos de nuestro amoroso Dios, que es fuerte y que nos sostiene. Ahora, también es importante recordar que la oración es un medio a través del cual el Señor va alumbrando nuestro entendimiento. Nosotros necesitamos ser guiados por Dios. ¿Cuánta falta hace a nuestra vida el que quien conoce todas las cosas pueda llevarnos de la mano cuando no sabemos qué hacer? De hecho, es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas que ojalá y seamos conscientes de eso. Fíjate lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero no solamente Daniel se destaca en la Biblia por una característica como la oración. Hay otras personas que se destacan porque tienen un afán que es claramente visible por sus expresiones. Y tenemos a David. David, desde muy joven, empieza a manifestar una inclinación única por Dios. Es un anhelo que se va a vertir a través de diversos salmos. Es un hombre que, a pesar de su valentía, estando delante de la presencia de Dios, era un niño. Él venía con todo su corazón y con todas las fuerzas de su ser a presentarse delante de Dios, porque esa era su porción más valiosa. Él tiene un anhelo por la casa de Dios. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y creo que durante todo este tiempo en el cual hemos estado alejados de los templos, de las casas de oración, cuando no hemos podido congregarnos por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, hemos aprendido a anhelar con todo nuestro corazón, hemos aprendido a comprender cuánto nos hace falta Dios, cuánto nos hace falta la presencia de Dios en nuestras vidas. Y estar en la casa de Dios es maravilloso, es un remanso de paz. Ahí nos sentimos animados y fortalecidos. Ahora, ¿por qué es importante que nos congreguemos en la casa de Dios? Uno de todos es porque ahí están diversas personas con talentos que ministran a la iglesia. Y es bueno que estemos escuchando a los predicadores, a los maestros que Dios ha levantado para que seamos instruidos en la palabra de Dios. No es verdad que mientras estás en la casa de Dios te sientes fortalecido, te sientes animado y esto te llena. Muchas veces tienes la seguridad de que tiene que conocer esa persona que está al frente, lo que está viviendo tu vida, lo que estás viviendo, porque lo que dice es tan exacto, tan adecuado con lo que estás pasando, que llegas a creer que se lo han contado.
Fíjate lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Y por qué es importante congregarnos? Porque, ¿sabes qué grato es encontrarnos con nuestros hermanos? Qué importante es ser edificados con la conversación de todos aquellos que comparten nuestra fe. Y además hemos establecido y desarrollado vínculos de amistad, de fraternidad muy sólidos, muy fuertes con nuestros hermanos, y extrañamos a esa hermana que con su afán constante de asistir a la escuela dominical nos inspira, las maestras que preparan con tanto cariño su material para trabajar con los niños, los jóvenes que siempre están innovando y desafiando a la iglesia para crecer y para animarse. Qué grato es encontrarnos con nuestras hermanas, que son todas unas guerreras de oración, unas guerreras en la predicación de la palabra, y que animan e impelen a la iglesia para crecer. Y ¿por qué no también pensar que es importante congregarnos? Porque, ¿sabes? Dios levantó maestros, levantó evangelistas, pastores, para la edificación de la iglesia. Es decir, los talentos y los dones que Dios dio a cada integrante de la iglesia sirve para edificación de la misma. Y entonces nos sentimos realmente animados unos a otros, y mientras participamos de la alabanza, muchas veces es un ambiente tan santo, tan ungido, hay tanta administración por parte de Dios a nuestra vida a través de nuestros hermanos, que nosotros llegamos a sentir un remanso de paz, de descanso, de bendición. Ahora, ¿qué ocurre con otro hombre que amaba la palabra de Dios? ¿Sabes quién? Esdras. Esdras es un hombre que amó la palabra de Dios. Y quiero que veas este versículo, Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y nada más con esta expresión tan concisa, pero al mismo tiempo tan rica, vamos a encontrar, si hacemos una división de este versículo, encontraremos primero que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y es importante que recordemos que toda la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios, y que por lo tanto, para acercarnos y comprender la palabra del Señor, debemos acercarnos con reverencia y debemos decir: Dios, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame entendimiento para comprender tu palabra. Quiero en este día escuchar con todo mi corazón lo que tengas que decirme. Sé que me amas y que no me dejarás sin el sustento espiritual. Así es que estoy aquí con un corazón preparado para atender lo que tengas por decirme. Pero Esdras también está diciendo que preparaba su corazón para escuchar la palabra de Dios, pero también para obedecerla. Y esto es esencial. Tal vez muchas personas tienen una facilidad para repetir salmos completos o porciones escriturales de manera tan maravillosa, tan admirable. Qué bueno que pueden hacerlo así.
algunas personas han recitado el Salmo 119, que es el más largo de todo el libro de los Salmos. Y eso es bueno, pero realmente lo importante es obedecer la palabra de Dios. Eso es lo esencial, obedecerlo. Y cuando lo hacemos así, nosotros somos edificados. Esto lo dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Debemos preparar nuestro corazón para atender la palabra de Dios, para obedecerla, pero también para enseñarla a otros, y hacerlo siempre con disposición, hacerlo siempre con todo el corazón. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por tanto, debemos interesarnos en amar la palabra de Dios, y debemos también imitar la actitud del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre amó a sus discípulos, pero hay una parte en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 8, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud del Señor Jesucristo, aun cuando Él es el autor y consumador de la fe, aun cuando Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, fue de humildad. Él se acercó con toda paciencia a los hombres, los buscó en su necesidad y se acercó a ellos procurando conocer la situación en la que estaban, y los llamó para amarlos y comprometerse con ellos. Qué maravillosa es la vida del Señor Jesucristo en esto. Y quiero decirte que recuerdo muchísimo cuando en cierta ocasión mi madre me dijo, porque me estaba regañando puesto que no había hecho mi tarea, me dijo: mira a tu abuelo, él es un hombre trabajador, responsable, y la gente confía en él. Y era verdad. Mi abuelo era un hombre trabajador, le gustaba ocupar el tiempo en cosas productivas, y un ejemplo claro era que los 400 metros alrededor del terreno de su casa estaba rodeado de piedra que él había colocado y ordenado de manera casi perfecta. Era un hombre responsable en su trabajo, en el cuidado de sus abejas, de sus animalitos, y también en el cuidado de su trabajo. Él no faltaba jamás, y además cuidaba de la familia. Era un hombre en el cual las personas confiaban, y creo que
Ese tipo de personas nos sirven como modelo. Y quiero decirte que el mayor de todos los modelos es el Señor Jesús. Cuando lo miras a Él, miras la suma de todas las perfecciones. Miras al Señor que es misericordioso. Tan solo Él se atreve a decir: tanto tiempo tiene que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es algo grandioso. El Señor Jesucristo buscando a los necesitados, acercándose a las personas que habían sido menospreciadas y desechadas en su tiempo, para tratarlas tan grata y santamente que cada una de ellas fue tocada por el ministerio, por la vida del Señor Jesús, y las transformó, las cambió radicalmente. Bendito sea su precioso nombre. No te equivocarás jamás si estás procurando imitar la humildad y la obediencia del Señor Jesús. En esta ocasión quiero invitarte para que pienses muy detenidamente en lo que estamos platicando. Imitar es bueno cuando se hace sobre aquellas virtudes que pueden edificar tu vida. ¿Quieres cerrar tus ojos conmigo y orar? Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso. Bendito seas porque estás con nosotros en estos momentos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y permite, Señor, que seamos imitadores tuyos. Ayúdanos, Dios mío, a honrarte, a buscar tu rostro con todo el corazón. Bendito sea tu nombre. Amén.